mí me encanta que cuando conozco a una persona, poder conocer sus sueños, poder conocer cuáles son sus metas, qué quiere hacer. O sea, a lo mejor no lo decía con esas palabras, pero realmente siempre me encantaba cuando conocía a alguien poder saber cuáles eran sus sueños, porque una de las cosas que siempre he sentido es admiración por las personas que trabajan por alcanzar sus objetivos, pero por otro lado sentía que podía ayudarlas. Siempre sentía que me gustaba escucharlas porque tenía algo que decirles y que podía ayudarlas a que lo lograran más rápido o mejor. Hola y bienvenidos al episodio número 1 de Fashion Formula, un espacio destinado para el emprendimiento especializado en diseño. Les habla Verónica Goncalves, diseñadora y colaboradora de este podcast, y me encuentro junto a Iliana Hernández, emprendedora, diseñadora, fundadora de la Academia Anaeli y creadora, además de host principal de este proyecto. Bienvenida, Iliana, espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Me emociona muchísimo estar acá y poder compartir este espacio contigo. Hola, Vero, bueno, muchas gracias por la presentación, un saludo para todos los que nos escuchan y especialmente para ti, un abrazo fuerte, encantada de conversar contigo el día de hoy. Buenísimo, les contamos a nuestros espectadores que en el episodio de hoy tendremos la oportunidad de conocer un poco más sobre Ili, además de no solamente conocer sus motivaciones, su recorrido, sino el por qué está comenzando este proyecto y todo lo que ustedes pueden esperar escuchar de este proyecto. Entonces, comencemos. Lo primero que te quería preguntar al comenzar nuestro programa era que nos hablaras un poco de ti. ¿Quién es Iliana? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? ¿Cuáles son sus sueños, pasiones, metas? Todo lo que nos ayude a las personas que están siguiéndonos en este podcast a conocerte un poco mejor. Bueno, Vero, para responder esa pregunta, a ver, tendría la versión larga y la versión corta de mi respuesta. En líneas generales, soy esta persona que está acá detrás de la academia. Para quienes no me conocen, pues realmente mis pasiones son precisamente estas. Es decir, amo diseñar, amo emprender, amo compartir conocimientos, así que esas son como mis tres, yo podría decir que son los tres pilares prácticamente de mi manera de ser dentro y fuera de mi tema profesional. O sea, realmente el tema de la docencia y de compartir conocimientos es algo que forma mucho parte de mi manera de ser. Así como también el tema del diseño. O sea, yo pienso que las que somos diseñadoras y yo siento que con el diseño se nace, tienes como una visión del orden o de las cosas que te acompaña en todo lo que haces. O sea, realmente es como que visualmente tú necesitas ver las cosas con una estética determinada para sentirte en paz, y eso te acompaña en absolutamente todo, hasta en la manera como sirves una mesa, vamos a decir. Entonces, realmente siento que eso está en mi personalidad en todas las áreas de mi vida. Y bueno, finalmente el tema del emprendimiento, que también es algo que me acompaña desde niña y desde siempre siento que he sido una emprendedora, así que realmente es una buena parte de lo que soy en todo sentido. Yo siempre recuerdo desde niña que yo pensaba, no conocía la palabra emprendimiento, o a lo mejor no tenía la terminología que tengo hoy, pero realmente siempre yo decía, a mí me encanta que cuando conozco a una persona, poder conocer sus sueños, poder conocer cuáles son sus metas, qué quiere hacer. O sea, a lo mejor no lo decía con esas palabras, pero realmente siempre me encantaba cuando conocía a alguien poder saber cuáles eran sus sueños, porque una de las cosas que siempre he sentido es admiración por las personas que trabajan por alcanzar sus objetivos, pero por otro lado sentía que podía ayudarlas. Siempre sentía que me gustaba escucharlas porque tenía algo que decirles y que podía ayudar
ayudarlas a que lo lograran más rápido o mejor, no desde una posición de superioridad, sino que siento que siempre he tenido muchas ideas para los temas del emprendimiento y de los negocios. Entonces cuando la gente me decía sus ideas, me encantaba conversar y conectarme con ese sueño de esa persona, así que también siento que de alguna forma eso ha formado parte de mí toda la vida y de nuevo, es como que a toda escala sigue siendo un poco de lo que siempre hago y de lo que siempre vas a encontrar cuando entras en contacto conmigo. Buenísimo. Tenía una duda que me surgió. Sabemos que el emprender te apasiona y quiero recuperar una frase que me parece muy importante: el cumplir los sueños de los demás. Me parece muy clave y muy característico, algo que te representa, pero ¿por qué en moda? ¿Por qué el mundo de la moda? ¿Qué te llevó a meterte en ese mundo? Sí, bueno, esa es una historia muy bonita. Realmente yo siempre de alguna forma ejercí el diseño y siempre cuando empecé a confeccionar ropa, que estaba muy joven, lo tenía a nivel de hobby. Siempre era como un hobby que iba en paralelo al resto de mi vida y al resto de mis actividades. En el momento en el que yo decido estudiar diseño de moda y irme por el lado de la moda o por este camino, realmente fue por un punto de quiebre en mi vida, esos típicos puntos de quiebre en el que sientes que el lugar en donde estás no te va a llevar a donde quieres estar a futuro o necesitas encontrar una solución mejor para hacer algo que te guste mucho más, que te apasione mucho más. Realmente yo me sentí ante el reto de buscar algo que en términos laborales me hiciera muy, muy feliz y me llenara muchísimo. Entonces fue cuando empecé a hacer una introspección y a decir, ok, ¿qué me encanta hacer a mí? ¿Con qué me podría pasar yo el día entero haciendo? ¿Qué actividad podría ser una que me pasara el día entero haciendo y me sentiría feliz, ¿no? Entonces, en ese momento, pues recordé la época en la que agarré un curso de confección de ropa íntima y empecé a coser y realmente me sentía súper feliz. Cosía muchas horas al día y realmente, bueno, hasta incluso colaboré con una casa de niñas, un internado, ¿no? Un colegio internado, y cosía sin cobrar, cosía simplemente en colaboración con esas personas y me encantaba, me sentía súper feliz. Entonces fue el momento en el que recordé que cuando estaba haciendo todo esto de la ropa íntima, siempre pensaba, algún día voy a hacer traje de baños. Entonces, bueno, hice un curso de traje de baños, empecé a coser traje de baños y al poco tiempo ya me había dado cuenta que simplemente esto iba a ser mi ruta a seguir. Ya estaba registrando mi empresa para registrar también luego mi marca. Estaba como dando todos esos pasos y ahí fue donde decidí como decir, ok, siento que tenía muchos conocimientos en cuanto a la parte técnica del diseño de moda, es decir, la confección, tenía ya bastantes nociones de ventas y emprendimiento, pero sentía que me faltaban conocimientos y teoría alrededor del diseño como tal, de lo que es el diseño de moda, y ahí es donde decido estudiar diseño de moda para poder potenciar la marca que estaba empezando a hacer crecer y decidiendo registrar. Listo, tengo una duda. Sabemos que comenzaste empíricamente, ¿sí? Sí. O sea, comenzaste en cursos, incursionando poco a poco en este mundo y luego tal vez empapándote un poco más. Quiero saber si tú consideras que tu camino hacia este mundo ha sido tradicional o lo hiciste diferente, o cómo sientes que ha sido tu camino en el mundo de la moda. Bueno, mira, en la medida que yo conozco por medio de la academia más y más personas y más alumnas, siento que el camino se parece bastante. Siento que el camino suele ser así, o sea, el camino es más o menos algo tipo, yo toda la vida vi a mi abuela o a mi tía o a mi mamá cosiendo y cuando la veía siempre sentía que quería aprender y desde niña siempre soñé con ser diseñadora, pero en mi casa no veían que eso era una profesión que yo pudiera desarrollar. Entonces, bueno, tuve que estudiar otra cosa, pero la verdad es que ahora decido retomar. Esa es más o menos la narrativa promedio que yo encuentro en las personas. Obviamente hay múltiples historias y muchas otras, ¿no? Pero siento que esta se lleva una buena parte del porcentaje de lo que la mayoría de las personas, como que la ruta que suelen seguir. No es, lo común no es
que de la nada quiero ser diseñadora, sino siempre hay algo detrás. Hay como que te gusta mucho ilustrar, o te gusta mucho coser, o te gusta mucho el tema de la imagen personal. Siempre viene como por algo de eso, y en algún momento decides estudiar diseño de moda. Entonces siento que mi camino en ese sentido es más o menos promedio, y se parece mucho al que recorren muchísimas emprendedoras que hoy por hoy he tenido la oportunidad de conocer. Buenísimo. Y a nivel profesional, ¿qué has logrado alcanzar? O sea, ¿qué has hecho en este medio? Sí, bueno, tengo muchas satisfacciones en esta trayectoria, y muchos goals, ¿no? Muchos momentos en los que siento que realmente la vida me ha sorprendido con algo que a lo mejor no lo había pensado, o que a lo mejor lo había pensado pero como algo muy a futuro. Te lo voy a decir como cronológicamente, aunque no necesariamente es lo más o lo menos importante, ¿no? Una de las primeras cosas que me pasó, que me dejó, sabes, como sin aliento, fue un momento en el que, estando en un bazar, me invitaron, surgió de ahí una invitación a la radio, a una entrevista en la radio, y realmente yo estaba comenzando y no me esperaba algo como esto. Me pareció fascinante, fui a la entrevista de radio. De esa entrevista surgió que pudiera también trabajar en la radio, teniendo un espacio, porque justamente era un programa que hablaba del emprendimiento. Entonces ahí fue uno de los momentos que siento que realmente ha sido un logro maravilloso, haber trabajado aproximadamente un año en un programa de emprendimiento. Diariamente tenía un espacio, un micro de 7 minutos, hablando sobre emprendimiento y diseño de moda. Me encantó. Otra de las cosas que siento que ha sido maravillosa, obviamente, fue en sí mi marca. Tuve unos cuantos hits dentro de las colecciones que saqué, y que se vendieron súper bien. Conseguí una buena clientela sin mayores conocimientos en marketing, ni en ventas, ni en lanzamiento como tal de diseño de moda, ni de colecciones de moda. Realmente todo lo fui haciendo como lo iba entendiendo, y con las herramientas que tenía en su momento. Y obviamente ese fue otro de los grandes hits, mi línea era una línea de traje de baño y ropa playera, pero quería hacer traje de baños para cuerpos reales. Estamos hablando de los años entre 2013 y 2016. Quería hacer traje de baños para cuerpos reales, para cuerpos latinos. Sentía que en ese momento no estaba tan normalizado eso, y realmente somos mujeres con curvas, somos mujeres con busto grande, con caderas anchas. Necesitábamos buen soporte en los trajes de baños, y no era común encontrarlos. Personalmente era un problema que físicamente yo enfrentaba, y realmente me dediqué a confeccionar y hacer los patrones y los diseños de mis trajes de baños que respondieran a esas necesidades. Y eso obviamente es otro de los grandes hits que he encontrado. Hubo uno de mis trajes de baños que una de las chicas, de las clientes, lo bautizó el Photoshop, porque decía que ella quería operarse por el tema de cómo le quedaban los trajes de baño, y que después que conoció uno de los top que yo hacía, realmente ya no tenía ganas ni de operarse, ni de tener que meter sus fotos primero al Photoshop para después publicarlas. Y eso también fue una cosa que nunca olvido y me encantó, y realmente, bueno, hace parte de grandes momentos súper lindos que por supuesto me llenan muchísimo. Tu trayectoria ha estado marcada mucho por el emprendimiento. O sea, ya que es una de tus pasiones, quería saber cuál ha sido tu experiencia personal. ¿Cómo ha sido esto de emprender para ti? Bueno, eso tiene muchas capas, ¿no? Y muchas anécdotas y muchas historias de años. Realmente yo siento que emprender, dependiendo del país donde estés, ¿no? Pero emprender, por lo menos en Venezuela, y para la situación y el momento en el que yo emprendí, realmente no era ni siquiera un tema. Era como que lo único que tú podías hacer era realmente buscar un negocio propio y buscar la manera de tener éxito con tu negocio propio, porque era imposible pensar en emplearte y que eso saliera bien. Más allá de eso, yo creo que igualmente yo hubiera sido una emprendedora, porque
Siento mucho en mí esa mentalidad que ahora está bastante normalizada, que es esto de si no encuentras el trabajo de tus sueños, créalo. Yo era siempre esa persona que pensaba que realmente no tenía que conformarme con lo que consiguiera, no tenía que conformarme con un trabajo que de pronto en estos aspectos me llenara, pero en otros aspectos yo estuviera súper incómoda, sino que yo sentía que el trabajo de mis sueños existe y que yo podía hacerlo exactamente como yo lo quería. Así que bueno, un poco de rebeldía también de mi parte que me ha acompañado siempre, pero soy una fiel y absoluta creyente de mi filosofía de vida, y dentro de mi filosofía de vida está que siempre se puede estar mejor y siempre se puede estar bien, realmente bien y realmente satisfecho con tu vida, y no hay por qué conformarse con menos. Entonces, bueno, también surge un poco de esa parte un poco más espiritual, que realmente es imposible desligarla de todo lo que haces en tu vida. Y además sabemos que el estar movido por la pasión y porque sientes que fue tu vocación llamarlo, ¿cuáles fueron esos pasos que diste? ¿Cómo comenzaste? ¿Comenzaste con una marca, luego lo escalaste a, no lo sé, un libro, la escuela? ¿Cómo fueron esos niveles de escalar en tu camino por el emprendimiento y hasta dónde has llegado? ¿Dónde estás ahora? Sí, bueno. Como te digo, empecé simplemente haciendo un curso de traje de baños y no sabía hasta dónde me iba a llevar. O sea, realmente yo empecé haciendo ese curso de traje de baños y en ese momento no es que lo vi todo claro, no lo vi todo claro. Lo que sí te puedo decir es que apenas yo puse el primer pie en esa academia donde estudié ese curso de traje de baños, hubo como una voz interna, porque realmente no lo pensé, no fue algo que puedo decir que salió de mí, pero hubo como una voz interna que dijo: un día quiero tener una academia. Simplemente no puedo olvidar ese momento en el que algo pasó y me inspiró muchísimo ese lugar, la verdad es que me inspiró muchísimo. De hecho, bueno, después lo olvidé, esto ha sido algo que emergió dentro de mis recuerdos un tiempo después, pero en ese momento simplemente llegué, hice mi primera clase, empecé a hacer los trajes de baños y antes de que hubiera terminado el curso ya yo había vendido mi primera docena de trajes de baños, así que bueno, con eso decirte que me fue súper bien y bueno, como te decía hace un rato, tomé la decisión de empezar a registrar mi empresa y a irme definitivamente por ese camino. Ocurre que, bueno, después de que ya todo esto pasa, tomo la decisión de estudiar diseño de moda, entro a estudiar diseño de moda en otra academia y antes de que me graduara, me piden que si podía ser asistente de una de las clases dentro de la academia en los semestres que estaban empezando. O sea, yo estaba terminando y me pidieron que asistiera a una de las profes en los semestres que estaban empezando. Así que bueno, ahí empecé. Y empiezo a dar clases y esto coincide con un momento en el que en Venezuela se acabó la licra, era impresionante lo que había ocurrido, o sea, era imposible conseguir 1 metro de licra. De hecho hubo un momento en el que en la tienda donde yo solía comprar el material para hacer los trajes de baños había una caja con retazos de licra y lo que te pudieras llevar de ahí era lo que podías tener. Muchos de los retazos ni siquiera alcanzaban para una copa de traje de baño triangulito, ¿sabes? O sea, de verdad eran retazos mínimos. Bueno, ahí lo que te quiero decir es que el nivel de reto era absurdo, o sea, ya estamos hablando de empezar a ver cómo combinar esos estampados, porque eran puras telas estampadas, entonces empezar a combinarlos para que saliera algo chévere, algo aceptable. No eran fáciles de combinar, no solo porque no eran para nada los mismos colores, sino que ni siquiera era el mismo gramaje de las telas, sino que algunas telas eran gruesas, otras eran delgaditas, entonces las que hacían súper buen match entre los colores, no estaba bien combinarlas a nivel del gramaje de la tela. Entonces, de verdad, esto estaba escalando a unos niveles absurdos y un nivel de reto de verdad bien serio. Y bueno, empecé a traer la tela de Colombia. Empecé a llevar, ¿no? de Colombia a Venezuela, empecé a llevar la tela completamente en blanco. Gracias a los conocimientos que ya había adquirido, ya sabía hacer diseños de estampados. Entonces no me compliqué y simplemente llevé la tela en blanco y empecé entonces a sublimar las telas
de los trajes de baño de mi marca y los estampados eran completamente únicos, completamente especiales, hechos para la marca. No ibas a encontrar esos estampados en ninguna otra marca de ningún país del mundo. Entonces, bueno, como que también eso me sirvió muchísimo para enfocar mi propuesta de diseño y el mensaje que yo quería transmitir con mis colecciones y con mi marca a través de los estampados, y eso fue algo que me encantó. O sea, realmente cada reto y cada problema que te encuentras te lleva a escalar a unos niveles superiores que te hacen crecer tanto, que es una cosa increíble. Bueno, para seguir con la historia, entonces, bueno, sigo desarrollando todo eso, pero de nuevo, coincide el punto en el que ya yo empiezo a dar clases y empiezan los alumnos a decirme, profe, ¿dónde más te puedo encontrar? ¿Das clases en alguna otra academia aparte de aquí? Me empiezan como a hacer esa pregunta, mientras que al mismo tiempo ya yo no conseguía tela en Venezuela y ya entonces el tema de la importación, que obviamente le sumaba costos, o sea, tuve como que reestructurar todo y fue como un momento que quedó un vacío en mi cadena de producción que venía, en el ritmo de producción que venía trayendo con mi marca, y empieza la gente a pedirme clases y a pedirme clases. Todavía estaba trabajando en la radio y entonces me tocaba a mí, parte del trabajo que yo hacía era el de producción, y me tocaba a mí buscar invitados para el programa, y estos invitados el requisito era que tenían que ser emprendedores. Dentro de la gente que fui contactando, encuentro a unos chicos que estaban haciendo el primer coworking de Caracas, el primer coworking. Entonces los invitamos a la radio, los entrevistamos, me entero de lo que es un coworking y me doy cuenta que perfectamente me servía para empezar a dar clases en uno de los salones de coworking, y ahí empezamos. Entonces, estos alumnos que me pedían que dónde más podían encontrarme, pues definitivamente les dije, vámonos para acá, y allí fue donde empezamos a hacer las primeras clases. Pasó que el primer curso que abrimos era solamente 4 personas, solamente 4 alumnos y solamente un turno a la semana. Eso fue el 12 de agosto de 2016, y para diciembre de 2016 teníamos 4 grupos ya abiertos. O sea, esto escaló en muy poco tiempo, fueron 4 meses en los que se multiplicó por 1000 todo lo que fue la cantidad de personas que se inscribían y que fuimos creciendo con la academia. Entonces, bueno, ahí poco a poco fui abandonando un poco el tema del diseño y de la producción de mis colecciones, y me fui abocando mucho más al tema de la academia. Y así fuimos creciendo, fue escalando la academia. Y bueno, nada, ahí ya estamos hablando del año 2017, se forma este tema de las protestas. Las principales protestas en Caracas ocurrían en Chacaíto, y era justamente donde estaban estos salones de coworking. Entonces ya no podíamos pasar, y yo no quería dejar como sin avanzar a las alumnas que estaban inscritas. Esto escapaba de las manos de ellas y de las manos mías, literalmente no podíamos llegar a los salones. Entonces empecé a darles clases por WhatsApp, hacíamos una videollamada, les daba las clases, me mandaban las fotos de sus trabajos, sus dudas por el chat, les iba respondiendo, y estamos hablando de que ya en 2017 prácticamente yo estaba dando clases online mientras no podíamos pasar a los salones. Así que bueno, ya había como empezado a experimentar eso de una manera muy informal, pero ya sabía que sí se podía. Pensaba que se podía principalmente porque ya también las alumnas me conocían, ya veníamos como dentro de toda la dinámica, y era como una u otra clase dentro de todo un curso, no algo permanente, pero ya ahí yo empezaba a sentir que sí era súper viable hacer las clases online. Entonces, bueno, ya para 2018 ya tenía el pensum completo de la academia, teníamos el aval del Colegio Universitario Jean Piaget de Caracas, en Venezuela. Y bueno, empecé a migrar todo el contenido que teníamos, o que tenía de todas las clases que daba, a su formato digital, a empezar a pasarlos en videos, a empezar a pasarlos, ¿sabes?, en guías descargables y todo esto, para empezar a poder hacer toda la migración que coincidió con mi emigración de Venezuela a España. Y entonces, bueno, ya es un poco lo que se conoce ahora de Anaelia Academia, que es una academia que es 100% online.
Buenísimo, esto súper interesante esa historia y surgieron dos dudas de ella. Uno, quería saber un poco de tu background, porque dijiste que si comenzaste a hacer cursos de lencería y traje de baños, pero también surgió algo de sublimación, entonces también no quería dejarlo pasar. ¿Cuál ha sido tu background en el mundo de la moda? Y la segunda duda, ya que tocamos en la academia, era que no solamente hablar de la trayectoria, porque ya sabemos cómo se originó y cómo se fue evolucionando, sino entrarnos a hablar en la academia. ¿Por qué surgió la idea? ¿Cómo surgió la idea? Ya sabemos cómo surgió históricamente hablando, pero, o sea, cuando comenzaste, ¿qué era lo que querías lograr con esto y cómo ha evolucionado ese concepto hasta llegar ahora y qué es? Pero primero lo del background, porfa, porque me parece súper interesante saber tus habilidades y tu trayectoria como profesional, como diseñadora. Sí, bueno, una de las cosas de las que muy poquito hablo, porque bueno, es como que para nombrar esto tendríamos que tener un espacio como este en el que se tiene como el tiempo para hablar de mi trayectoria y no necesariamente es eso lo que muchas veces abordamos. Empecé desde mis 7 años en clases de pintura, por ejemplo, y siempre hacía muchas manualidades. O sea, yo era esta niña teniendo 7 años, una Navidad en familia, yo hacía con mis manitos los regalos para abuelas, tías, o sea, realmente era algo que vivía conmigo y fue siempre conmigo acompañándome, ¿no? Obviamente hay que decir que esto no era yo sola, mi mamá es una persona extremadamente creativa y habilidosa manualmente, entonces no sé si fue por verla a ella o no sé si igualmente yo hubiera sido así en cualquier ambiente, pero lo que sí hay que decir es que tuve 100% su apoyo, siempre. No era ella la que hacía las manualidades y después decía que la hice yo, las hacía yo, pero contaba con ella, lo que yo quisiera hacer, ella me conseguía los materiales o buscábamos programas en aquella época de televisión con instrucciones o con ideas, o sea, siempre estábamos en eso y fue algo que realmente nos unió muchísimo toda la vida. Y bueno, no sé si eso hace parte de una trayectoria, creo que sí, porque de nuevo, desde los 7 años, por ejemplo, estaba en clases de pintura, esas clases de pintura duraron al menos 10 años y pasamos desde colorear con creyones hasta al final ya trabajábamos con óleo y realmente no siento que soy una artista plástico ni mucho menos, pero sí exploré muchísimas áreas desde fabricar papel, fabricar velas, encuadernación, trabajé mucho en encuadernación y papelería, eso también me encantaba muchísimo. Algo que ha vuelto a estar de moda y yo lo hice muy chiquita, que era el tema de hacer papeles artesanales, marmoleados, o sea, la encuadernación, todo ese trabajo yo lo hice y estamos hablando de una niña de 10, 11 años y siempre estuve trabajando en eso. Entonces, bueno, realmente ya tenía como mucha destreza manual y también se va entrenando como ese tema de el gusto para decorar cualquier cosa que hagas, ¿sabes? Como encontrar ese balance visual entre decoras algo y dices, uy, no, ya, es mucho, le quitas, es muy poquito, ¿sabes? Como ese balance es algo que se va entrenando, el tema estético es algo que se va entrenando con el ejercicio y realmente lo hacía muchísimo en todo momento. O sea, yo era una niña que tenía tenía un diario, era un diario así, era un cuaderno súper grueso, en verdad era un cuaderno de estos de universidad que va por materias, era un cuaderno así súper grueso, no sé por qué me lo regalaron, no sé ni quién me lo regaló, sé que lo tuve desde que era una niña y realmente lamento no tenerlo todavía, realmente no sé en qué momento de mi vida se perdió, pero raramente ese diario lo que menos tenía era texto. Lo que sí tenía mucho era ilustración y no necesariamente eran ilustraciones como tal, a veces sí, pero lo que sí tenía muchísimo era decoración de las páginas. Yo decoraba las páginas con mis marcadores de colores, les hacía punticos, rayitas, o sea, decoraba las páginas en las que después yo iba a escribir. Entonces, al final casi no escribí tanto, pero lo que sí hice es que prácticamente todo ese cuaderno tenía las páginas decoradas con diseños diferentes y estamos hablando de una niña, o sea, todavía no era adolescente para cuando ya yo estaba en esas. Entonces, bueno, un poco de trayectoria, y bueno, no sé, se me quedarían muchísimas cosas por fuera de decirte, pero realmente es un poco de lo que he hecho toda la vida.
Y ya más grande, ¿qué cursos te anotaste? ¿Cómo dominaste tus habilidades? O sea, ¿qué especializaciones en el área pudiste hacer? Bueno, antes del diseño de moda, antes de estudiar como tal diseño de moda, sí hice ese curso de confección, pero fue solamente ese. O sea, hice confección de ropa íntima, lo ejercí por más de 10 años y después fue que hice el curso de confección de traje de baños. Realmente curso de confección como tal, hasta entrar a estudiar diseño de moda, no había hecho más ninguno, pero sí lo había ejercido muchísimo. Hice cursos de escritura, mano alzada, maquetería, trabajé con una arquitecto amiga y trabajé muchísimo en maquetería y en réplicas a pequeña escala de cosas que ya existían, o sea, por ejemplo, una turbina en un fundo, tuve la oportunidad de hacer la réplica a escala pequeña. Este era un fundo en el interior de Venezuela y todo estaba hecho como muy rústico y hicimos hasta las tejitas, o sea, donde estaba la turbina era un cuarto que hecho de madera con sus tejas, obviamente, y hicimos la réplica a pequeña escala para una exposición en donde se iba a hablar cómo funcionaba esta turbina eléctrica para generar electricidad. Y hicimos las tejas también en arcilla y las horneamos. O sea, todo lo que hicimos fue como una réplica, era una maqueta a una escala súper pequeña donde realmente pasaba el agua, generaba electricidad y a menor escala, pero hicimos todo eso. Hice también como la réplica de un centro de estudios superiores. O sea, de verdad trabajé muchísimo la maquetería también. Uy, no sé, es que tendría que contarte toda mi vida, toda mi vida, para decirte la cantidad de todo. Y bueno, ahorita más que cuando ya decidiste enfocar tu vida creativa en diseño de moda y te llevó la vida a crear la academia, ¿qué fue lo primero que pensaste o cómo pensaste fundar la academia, o fue algo que iba surgiendo orgánicamente, el cómo se iba desarrollando, qué ibas a hacer, cómo ibas a preparar a la gente y cómo sientes que ha cambiado hasta ahora? Sí, bueno, una de las cosas es que al principio yo observé varias cosas que sentía que eran un tropiezo para los alumnos en cualquier academia. Y digo en cualquier academia porque aunque yo me había formado en una de las academias donde de nuevo ya estaba dando clases, a esa academia llegaban alumnos de otras academias con quejas, con ciertas quejas, ¿no? Una de las quejas era que yo veía que no había como la posibilidad de seleccionar, de pronto estudiar solamente una materia y ya. Entonces, yo era una de las cosas que quería ofrecer. Entonces, al principio, no estaba, la oferta que yo tenía dentro de la academia no estaba como estructurada en un diplomado o algo así, sino que mira, hay estos cursos. Y los cursos eran como más de 40, porque era confección para principiantes, confección avanzada, confección de traje de baño, confección de ropa íntima, confección de esto, de aquello. Después ilustración. O sea, todo estaba como muy seccionado, de manera que tú pudieras entrar y salir, simplemente hacer un curso que duraba un mes o hacer una carrera completa, que como te digo eran más de 40 cursos, y pasarte allí 2 años. O sea, era como que la persona pudiera personalizar muchísimo su nivel de formación o el nivel de formación que quisiera alcanzar. Entonces, en un principio fue parte del éxito de la propuesta que yo tuve en la academia. Y lo otro es que iba dirigido como a todo público, en el sentido de que tanto hombres como mujeres, tanto personas que simplemente quisieran formarse como diseñadoras de moda o personas que quisieran emprender o ya tuvieran su marca en desarrollo. Esas es como las principales cosas que yo siento que han ido cambiando. Lo primero, en el tema de los cursos, aunque era una buena idea, siento que también hacía que las personas se perdieran un poco dentro de que no sabían qué necesitaban. Y terminaban siempre diciéndome a mí, hazme tú el plan de estudios. O sea, ellas me contaban qué necesitaban o qué querían alcanzar y me decían, hazme tú el plan de estudios. Si tú me dices que estudie los 40 cursos, los hago, y si tú me dices que solamente 10, los hago, y yo hago lo que... O sea, la persona como que confiaba mucho en mi criterio y lo que necesitaba era alguien que le asesorara para saber qué necesitaban aprender. Y luego...
El otro tema, que es el tema de que iba a todo público, realmente lo enfoqué muchísimo en emprendedoras. Y eso fue gracias a mis primeros estudios en marketing que hice ya cuando la academia estaba funcionando online. Pues bueno, sabía que tenía que lograr las inscripciones de las alumnas y cuando estábamos en Venezuela, la publicidad era boca a boca. La gente llegaba sin que yo hiciera ninguna publicidad de ningún tipo, nunca la hice y siempre la academia estaba full. Mientras que ya para cuando me pasé al formato online, entonces me vi en la necesidad de, ok, ya tengo la plataforma de la academia lista y ahora ¿quién va a estudiar aquí? Es como que no tenía para nada contemplado que necesitaba hacer un plan de marketing. Y en ese momento entonces decidí estudiar marketing digital para poder llenar la academia de alumnas. Y cuando empiezo a hacer mis estudios de marketing, una de las primeras cosas y uno de los conceptos más básicos que siempre nos dan es enfócate en un público. ¿Cuál es tu cliente ideal? ¿Cuál es el cliente al que de verdad quieres llegarle? Y uno de los tips que me ayudó muchísimo para saber cómo seleccionarlo fue como que de las personas con las que has trabajado, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es el perfil, tu persona favorita, el perfil favorito para ti con el que te sientes más cómoda? Y sin duda alguna eran las emprendedoras. Y eran las emprendedoras porque yo siento que quien entraba a estudiar simplemente por tener un título no le ponía tanto interés como las que entraban a estudiar porque ya tenían un proyecto o una marca funcionando y necesitaban como potenciarla. Entonces, el nivel de compromiso de ellas con lo que iban aprendiendo obviamente hacía que su progreso fuera muchísimo mejor y definitivamente eran mis favoritas. Entonces yo dije, bueno, si tengo que seleccionar a alguien, son las emprendedoras. Entonces ahí cambió el tema de simplemente diseño de moda o formación en diseño de moda por diseño de moda para emprendedoras. Y con el tema anterior de los cursos, pues entonces lo fusioné con la asesoría personalizada y realmente todo empieza dentro de la academia por la asesoría. O sea, realmente el primer contacto es cuéntame qué quieres alcanzar, cuéntame de qué va el negocio que quieres emprender o que ya tienes y qué quieres alcanzar. Y entonces toda la formación en diseño de moda que ofrecemos dentro de la academia va acompañada permanentemente de lo que es el Fashion Project Manager, que es vital y que es lo que nadie consigue dentro de una academia. No es normal encontrar la formación, sea de calidad o no, pero además acompañada de la asesoría necesaria para que puedas aplicarlo directamente en tu proyecto, y es lo que ofrecemos. Me parece excelente ese background. Ya sabemos que el emprendimiento era tu venita, además de fusionarlo con la moda, que realmente era donde tenías habilidades y era lo que te apasiona. Y por qué dirigirte a los emprendedores, me parece que poco a poco se fue conectando y es una historia súper interesante. Pero mi pregunta es, ¿por qué decidiste iniciar el podcast? ¿Qué te llevó a hacer eso? Ok, bueno, el podcast surge obviamente de la necesidad de darnos a conocer, pero a la vez la necesidad de darle a las personas información. Yo siento que hay muchas personas que obviamente se van con todo y cuentan conmigo 100%, que son las personas que definitivamente se inscriben en la academia y hacen con nosotros el diplomado, pero también hay muchas personas que necesitan simplemente un poquito y ya. Lo que necesitan es un tipcito para avanzar, necesitan como una respuesta y no saben a quién preguntársela, porque de nuevo, si entras a estudiar, tú puedes preguntar como cosas relacionadas con el tema de la clase que estás viendo, pero no necesariamente puedes preguntar cosas de tu realidad actual como emprendedora, o preguntas cosas de diseño de moda, pero no cosas de emprendimiento. Entonces yo siento que hay muchísimas preguntas que se pueden ofrecer y que te pueden ayudar en un momento clave a resolver algo. Y bueno, este podcast tuvo como una versión más prematura que salió en el 2020, y en el 2020 cuando pasó todo lo que pasó y todos necesitábamos como conectarnos muchísimo más, yo decidí hacer una vez a la semana un live en el que respondiera una pregunta de la audiencia.
Pasa con el tema de las preguntas que siempre la persona que pregunta cree que es la única que tiene esa duda. Pero yo, que estoy de este lado y recibo las preguntas de todas, tanto audiencia como alumnas, me doy cuenta que casi siempre son las mismas preguntas, casi siempre son las mismas dudas. Entonces decidí tomar como de las preguntas más comunes, la más votada, vamos a decir, la que fuera más común entre todas, y salir en directo una vez a la semana para responder esa pregunta de forma súper práctica con herramientas que les pudieran servir para avanzar y para salir adelante. Entonces, preguntas como cuáles. Bueno, una de las más comunes es cómo empezar a diseñar, cómo empiezo. Quiero tener mi marca, pero no sé por dónde empezar. Y realmente esa es una pregunta que tiene muchas maneras de ser respondida, pero uno de los aspectos que la persona espera es que cómo empezar. Debería primero aprender patronaje, debería primero aprender confección, debería simplemente no aprender esto y contratar a alguien que haga esa parte, debería saber de diseño de moda, sí debería estudiar, no debería estudiar, debería registrar una marca antes de lanzar mi colección, debería registrar mi empresa o registrar mi marca, ¿sabes? Es una pregunta que engloba un montón de cosas y bueno, empecé a abordar pregunta por pregunta una vez a la semana y estos live tuvieron muchísimo éxito, realmente me mantuve haciéndolo mucho más tiempo y fueron 9 meses haciendo esta conexión en directo todas las semanas. Y cuando vine a ver en diciembre del 2020 realmente tenía un texto redactado, porque siempre como que hacía mi guión para el live, para la transmisión, y tenía realmente un texto largo de varias páginas ya redactado y decidí sacarlo en formato libro en diciembre de 2020 para que las personas no solamente pudieran encontrar esas respuestas en los videos, sino que también pudieran tener un libro que fuera un manual prácticamente, y así salió la primera versión de este libro que hoy por hoy está en físico y está disponible en Amazon. En 2020 solamente fue en formato ebook. Y más adelante, ya en 2022, decidí sacarlo en formato físico y ponerlo en Amazon para que pudieran comprarlo desde cualquier parte del mundo. Y realmente lo que hice fue que agregué un poco más de información. En estos años también desarrollé un test con preguntas súper claves que te ayuda como a saber dónde está tu marca, un test autodiagnóstico para saber qué le falta a tu marca, qué tiene, cuáles son como sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, y poder saber qué acciones tomar para mejorar y para avanzar con tu propio proyecto. Y ese test está incluido también en este libro, de manera que, bueno, complete como un poco más la información de forma más interactiva y más práctica, y bueno, aquí está ya realmente disponible. Buenísimo, entonces hablando contigo nos comentabas que este podcast está dirigido a responder las preguntas más comunes que surjan en el momento de emprender en el diseño de moda. Pero si uno de nuestros oyentes tiene alguna duda, ¿cómo te lo puede compartir? Ok, me encanta esa pregunta porque forma parte del por qué y el para qué de este podcast. Realmente la idea es que sea interactivo y que no solamente presentemos acá preguntas y dudas que nosotros pensamos que pueden ser importantes para la audiencia, sino que las personas que nos escuchan puedan de verdad hacer su pregunta y encontrar acá en cualquiera de los episodios la respuesta. Así que me encanta poder decirles que sí, dejen sus preguntas y sus dudas. Si nos estás escuchando en YouTube, en los comentarios de YouTube, ahí puedes escribir tu pregunta y realmente siempre soy yo misma la que lee todos los comentarios y los responde, así que voy a estar en contacto directo contigo de cualquier forma. Si nos estás escuchando en Spotify, puedes o irte a YouTube y comentar en YouTube, o puedes también escribirme directamente en mensaje directo en Instagram, @AnaeliAcademia. Ahí es uno de los principales canales en donde me puedes encontrar y siento que es como donde la mayoría de las personas está, porque puedo hablarte de que estamos en TikTok, puedo hablarte de mi mail, o sea, pero realmente prefiero dar como los canales que todo el mundo sé que tiene súper a la mano, que son YouTube e Instagram. En ambas plataformas soy yo directamente la que lee los comentarios, así que puedes escribirme un directo y tu pregunta, créeme que va a ser tomada en cuenta para responderla acá en este espacio. Buenísimo. Otra de mis dudas que me surge justamente dirigida a estas personas que tienen dudas, están emprendiendo,
les llama la atención lo que estamos ofreciendo, lo que estás ofreciendo, lo que está ofreciendo la academia, vamos a hacer una recapitulación de las herramientas y me complementa si falta alguna. Tenemos la formación en la academia, que es no solamente un seguimiento y un asesoramiento, una guía a estos emprendedores paso a paso, y los cursos que les puede complementar su formación en su momento de emprender, tengo entendido. Está además el podcast, donde pueden dejarnos las dudas de escuchar, el libro, que tiene una recopilación de dudas, las dudas más comunes que surgen al momento de emprender. ¿Qué otras herramientas tenemos? O si son esas, no las podías, no sé, como indagar un poquito más. Sí, bueno, en una de la lista top, vamos a decir, de herramientas que puedes encontrar, está precisamente el canal de YouTube. En el canal de YouTube hay también bastante información. Entre las cosas que hay un workshop de planificación, porque siento que dentro del mundo del emprendimiento una de las cosas que más falla es la planificación. No hay suficiente información de cómo planificar de forma práctica, y bueno, ahí hay un workshop que hicimos de forma práctica con una alumna y su marca. Envía a diciembre de 2022, ella quería lanzar una colección, y bueno, ahí planificamos en vivo todo el trabajo que ella iba a hacer, y realmente es un workshop maravilloso, y bueno, hace parte de otra cantidad de información que hay en YouTube. Con respecto a la formación en la academia, pues bueno, hoy por hoy es un diplomado en diseño de moda y emprendimiento. Entonces sí, puedes hacer el diplomado que ofrecemos en la academia, y es ese diplomado precisamente el que tiene este tema del acompañamiento, el seguimiento y lo que llamamos el Fashion Project Manager, porque realmente paso a ser parte del equipo de tu marca, del equipo de trabajo de tu marca, para ayudarte precisamente no solamente con las gestiones como diseñadora, como emprendedora, y entonces hago todo este aporte de planificación, enseñarte a planificar, que vas a poder usarlo después que terminas el diplomado en la academia, y vas a poder seguir con esta dinámica. Buenísimo. Creo que mi última duda sería, si alguien que nos está escuchando le encantó conocerte, hizo match con lo que estás diciendo, se sintió identificado, no sé, quiere seguir, ¿qué puede hacer esa persona que quiere comenzar su camino de emprendimiento contigo? Bueno, una persona que quiere empezar su camino de emprendimiento conmigo, yo le diría que sepa que tiene, primero que nada, los canales abiertos para poder hacer sus preguntas. Creo que ha quedado evidenciado en toda la conversación que tenemos acá, que me encanta literalmente tener contacto directo, real y efectivo con las personas, así que pueden directamente escribirme. De acuerdo a esa conversación, casi siempre, bueno, obviamente me conoces, me dices, vengo de Spotify, te escuché, me encantó, quiero saber qué puedo hacer, y bueno, probablemente una de las primeras cosas que hagamos sea una videollamada, diagnóstico y de asesoría, para poder recomendarte si realmente lo mejor o lo que tú más necesitas en el punto en el que te encuentras es hacer el diplomado, o qué otra cosa podrías hacer y qué podemos ofrecerte desde la academia para que realmente mejores, progreses, crezcas, llegues a donde quieres llegar, alcances tus metas sin pérdida de tiempo, porque yo siento que muchas veces hay personas que están en un nivel, acá ha llegado a la academia alumnas que vienen de instituciones incluso internacionales, y vienen ya con una formación. O sea, hay personas que no necesitan formación en patronaje, o no necesitan nada de confección, o no necesitan nada de ilustración, o necesitan todo, o necesitan simplemente el tema del lanzamiento. Entonces realmente como que cada caso es único, y aun y cuando el diplomado tiene un formato completo, siempre me gusta que podamos conversar para saber exactamente en qué vamos a trabajar, sobre todo en estas sesiones que hacemos de seguimiento y de acompañamiento desde el Fashion Project Manager, porque siento que cada caso es diferente, y es una de las cosas que siento que nos quita el formato actual de estudios, ¿no? En cualquier carrera, es como que nos hace a todos como si fuéramos uno solo, y realmente cada caso es diferente, y cada persona necesita algo muy puntual que solamente puede lograrse si tienes un trato personalizado. Bueno, creo que nuestro programa lamentablemente llegó a su fin.
pero antes de irnos me gustaría pedirte que nos hicieras una reflexión de por qué deberían escuchar nuestro podcast. Bueno, siento que debes escuchar el podcast porque estoy segura, como te digo, desde la experiencia casi todas las preguntas son iguales y siento que si de pronto escuchas un episodio del podcast vas a decir, uy, yo no fui quien hizo esa pregunta, pero me encantó conocer la respuesta y me encantó que alguien haya hecho esa pregunta porque realmente a mí también me sirve. Digo esto porque es lo que suele pasar en las clases, suele pasar en el tiempo anterior en el que hice estos live, siempre los comentarios van en ese sentido, siempre los comentarios son como que menos mal que esta compañera hizo esa pregunta porque la respuesta la necesitaba y no lo sabía. Entonces, de nuevo, siempre me encanta decir, hay veces, hay niveles de la conciencia, hay niveles del aprendizaje y uno de ellos es el punto en el que no sabes que no sabes. Hay cosas que uno no sabe que no las sabe. Hay cosas que uno podría encontrar a lo mejor en internet si supiera al menos cómo se llaman, pero hay cosas que ni siquiera sabes cómo se llaman y no sabes obviamente que necesitas aprenderlo y que necesitas conocerlo, y acá vamos a estar compartiendo información de diseño de moda y emprendimiento específicamente. Calcula tú si cuando escuchas un podcast o un programa de emprendimiento es de provecho para ti, pero estás hablando de emprendimiento en general. Imagínate cuando encuentras un podcast que te va a hablar de emprendimiento en el mundo del diseño de moda con casos reales de personas que están activas, pues es muy diferente. El provecho que le puedes sacar es maravilloso y de verdad las invito a que sean parte de esto, no solamente como oyentes, sino también participando con sus preguntas para que sea cada vez más nutritivo para todos. Bueno, con esta súper idea, esperemos que se animen a escucharnos y muchísimas gracias, Hile, por compartir no solamente este tiempo conmigo, me encanta hablar contigo, sino por toda la información que nos diste. Estuvo súper provechoso este programa y quería antes de irnos que nos recordaras por qué canales o por qué medios nos pueden encontrar las personas que están oyendo. Ok, bueno, principalmente estamos obviamente en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, pero principalmente donde siento que hay más interacción es en Instagram, así que me encantaría que me siguieran allí, @AnaeliAcademia en Instagram, y obviamente si nos estás escuchando acá en Spotify o nos estás escuchando en YouTube, pues bueno, que te suscribas, que dejes tu like, tu comentario. Realmente la gente subestima lo que significan estas cosas porque lo oímos a diario, pero realmente es algo que a la persona que escucha no le cuesta nada dejar un like o suscribirse o dejar un comentario, y para nosotros significa mucho, no solamente por un tema de algoritmos, sino sino por un tema de que nos orienta a saber si lo estamos haciendo bien o no, nos orienta a saber si realmente fue de provecho, si este tema te interesa y quieres que ahondemos un poco más. La única forma de saberlo es con tu participación, con la participación activa de las personas que nos escuchan. Así que bueno, les invito a seguirme en Instagram, @AnaeliAcademia, y a seguirme en la plataforma que nos estéis escuchando, pero también a interactuar y a ser parte de todo esto. Buenísimo, muchísimas gracias de nuevo a ti, lo máximo. Espero tener más programas así contigo. Y a todas las personas que nos están oyendo, pues no olviden seguirnos, corran, hay muchísima información interesante que les va a ayudar en su camino al emprendimiento, y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ti, Vero, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de este sueño que realmente me encanta compartirlo contigo también y me encanta conversar siempre contigo. Lo máximo, yo siempre feliz. Nos vemos. Un abrazo. Este podcast fue creado por Anaeli Academia. En la producción, Verónica Goncalves e Ileana Hernández. En la grabación, edición, investigación y dirección, Verónica Goncalves. Y llega a ustedes gracias a 41 preguntas de diseño de moda, un libro de consulta disponible en Amazon. Y Anaeli Academia, cursos y diplomado online para que diseñes tu colección de moda y emprendas con ella como una profesional.